Estamos de vuelta en sustentabilidad en ingeniería y hoy vamos a revisar temas internacionales. Vamos a dedicarnos a revisar algunos acuerdos internacionales y cómo eso plantea un contexto normativo para lo que pasa en Chile. Partamos por el principio. ¿Cómo decidimos qué cosa es lo más importante? Hay una organización que se llama el World Economic Forum, Foro Económico Mundial, que una vez por año libera un reporte muy famoso que se llama Informe de Riesgos Globales. Este informe te muestra cuáles son los 10 mayores riesgos por probabilidad, o sea, cuáles son más posibles que ocurran, y por impacto, cuáles tendrían más impacto si ocurrieran. A continuación les voy a mostrar la evolución de los riesgos de este informe desde el año 2009 a la fecha, y lo que quiero que se fijen es en los colores que van a pasar por la pantalla. Vamos a ver, en el 2009, por ejemplo, estamos viendo color azul, rojo y amarillo, que son riesgos económicos, sociales y geopolíticos, como se ve arriba en la pantalla. Además de eso, vamos a ver riesgos ambientales y tecnológicos. Y quiero que vean cómo va cambiando el escenario en la medida que se van pasando los años. Vemos 2009, bastante riesgo económico, empiezan a aparecer los riesgos ambientales en 2011, bastantes riesgos tecnológicos en los últimos 3 años y finalmente 2020 muestra solo riesgos ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los mayores expertos del planeta opinan que son los riesgos ambientales los que van a poner más en problemas a la economía durante los próximos años. Muchos de estos riesgos ambientales tienen que ver con uno solo, que se llama cambio climático. Este mundo lleno de riesgos y basado en el cambio climático es el mundo en el que vivimos. Y es lo que nos toca, son las reglas del juego. Así que hay que aprender a jugar con esas reglas, hay que aprender a navegar por este océano de riesgos ambientales. Y por eso que es importante que ustedes tomen mucha atención en este curso para que sepan cómo tomar mejores decisiones en sustentabilidad, en medio ambiente y con eso puedan enfrentar mejor el futuro profesional que les espera. El mayor de los riesgos que ha identificado el World Economic Forum es el cambio climático. Así que los quiero invitar a ver una pequeña explicación de cambio climático. Existen gases que tienen un efecto invernadero. Esto significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor proveniente del Sol, evitando que éste escape al espacio. Este efecto invernadero, en su justa medida, permite la vida en la Tierra. El problema es que hemos sobrepasado en casi 50% la concentración histórica de estos gases, lo que provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera, el mar y la tierra. Cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones, causando sequías e inundaciones más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros y los sistemas naturales estamos acostumbrados. Esto, a su vez, está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente. Ahora ya sabes lo que es el cambio climático. Y con ese conocimiento vamos a ir a conocer lo que es la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Esta convención es un lugar donde los países se reúnen a conversar sobre el tema de cambio climático y se ponen de acuerdo sobre qué es lo que va a hacer. La función de la convención es facilitar las negociaciones internacionales sobre cambio climático y organizar y soportar a los múltiples cuerpos, así se llaman las organizaciones o suborganizaciones, los múltiples cuerpos que apoyan la implementación de la convención, de la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y ahora más recientemente el Acuerdo de París. También la Convención mantiene el registro de contribuciones determinadas nacionalmente, que también se conoce como NDC. Y estas NDCs son documentos donde los países se comprometen a hacer cosas para combatir el cambio climático. La convención es la que patrocina las COP,
y donde también participan el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ambas cosas las vamos a ver a continuación. El Panel Intergubernamental en Cambio Climático es un cuerpo científico que fue creado para proveer información científica para la toma de decisiones políticas. Entonces, esto no es solo información científica, tiene que ser información científica que sirva para la toma de decisiones. Lo que hacen en el IPCC es evaluar regularmente las publicaciones que hay sobre cambio climático, estudiar y prever las implicaciones y riesgos potenciales y ver opciones de adaptación y mitigación que los países pueden implementar para cambio climático. Por otro lado, la Conferencia de las Partes es el cuerpo político de la Convención Marco y es también el cuerpo supremo de toma de decisiones políticas y legales en la Convención. ¿Qué quiere decir esto? Nadie es más poderoso que la COP, en buen castellano. El objetivo de la COP es promover la implementación efectiva de la Convención, revisar los inventarios de emisiones de las partes, analizar los efectos de las medidas y el progreso logrado, y por supuesto acoger a todos los países participantes en la convención, que tienen que estar representados en la reunión. ¿Qué pasa? Esta COP, cada uno de los países hace una cosa que se llaman inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Si se acuerdan de la animación que les mostré anteriormente, estaba la atmósfera, ¿verdad?, que se iba llenando de gases. Bueno, existe una forma que se llama huella de carbono o inventario de gases de efecto invernadero. Hay metodologías para medir cuántos de esos gases llegan a la atmósfera dependiendo de las cosas que pasan en cada país. Y todos los países están llamados a reportar regularmente sobre cómo las acciones de su país han contribuido al cambio climático. Y la COP lo que hace es revisar estos informes y analizar los efectos que han tenido las medidas que han hecho estos países para reducir su contribución al cambio climático. La Convención Marco tiene una larga historia. Fue creada en 1992 y este año ya empieza la implementación del Acuerdo de París, que es el más reciente de la Convención. El Acuerdo de París tiene una característica interesante porque es un tratado vinculante. ¿Qué quiere decir esto? En el ámbito internacional hay tratados que son no vinculantes, o sea, haz las cosas si quieres, y hay otros tratados que son vinculantes, que quiere decir que tienes que hacer lo que te comprometiste a hacer. Y si no lo haces, hay sanciones. O sea, uno no puede llegar a la convención, a la conferencia de las partes, por ejemplo, no puede llegar a un país y decir, yo voy a reducir todas mis emisiones de aquí al próximo año, porque eso es perfectamente imposible. Y porque, si lo dice, tiene que hacerlo, y si no lo hace, se le castiga, le dan menos fondos internacionales, una serie de consecuencias, además de la vergüenza internacional de haberle mentido a todo el mundo. Este tratado vinculante ya tiene 189 países ratificados. Eso quiere decir que los países tienen una ley nacional que ratifica el compromiso que tienen con este acuerdo. Y está vigente desde 2016. ¿Cómo se hizo vigente el acuerdo? Fue cuando hubo al menos 55 países que ratificaron y que estos 55 países representaban al menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. La meta de este acuerdo es limitar el calentamiento del planeta, de la atmósfera, a 2 grados Celsius como máximo, con respecto a los niveles preindustriales. Los niveles preindustriales son antes de la revolución industrial. ¿Okay? Entonces, la idea es no pasarse, teníamos una cierta temperatura media antes de la revolución industrial, no nos podemos pasar de 2 grados encima de eso. Pero, ojalá no sean 2 grados, ojalá sea 1,5 grados, y no más que eso. ¿Por qué? Porque se ha visto, las mejores estimaciones científicas dicen que si nos pasamos de 1,5 grados hacia arriba, las consecuencias son desastrosas. Incluso hay países que van a quedar bajo el agua. Y como les comentaba anteriormente, los países se comprometen a este Acuerdo de París con contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué es
lo que pasa en Chile. Nuestra contribución nacionalmente determinada más reciente fue enviada la semana pasada, en abril de 2020. Nuestro compromiso con el Acuerdo de París comenzó en marzo de 2017. Y los compromisos que nuestro país hace con la comunidad internacional hacia el 2030 son los siguientes. Bueno, son algunos de los que están incluidos en la NDC. Primero, que al año 2025 vamos a tener nuestro año de mayor emisión anual. Todos los años el país emite una cierta cantidad de emisiones y nosotros como país nos estamos comprometiendo a que el año 2025 desde el año 2025 en adelante nuestras emisiones todos los años van a empezar a bajar. Con el objetivo de que seamos un país carbono neutral al 2050, y eso significa que el año 2050 deberíamos tener emisiones cero, o sea, emisiones netas, cero. También nos estamos comprometiendo a establecer un presupuesto de emisiones de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente en el decenio entre 2020 y 2030. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en 10 años toda la economía, todo el país va a poder emitir hasta 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, le estamos poniendo un límite a las emisiones. En muchos países, cuando se ha establecido un límite, un presupuesto de emisiones, lo que se hace es repartir esa torta de emisión entre las distintas industrias que existen. Y eso genera un mercado del carbono, bonos de carbono y una serie de actividades que siguen de eso. Por lo tanto, podríamos esperar que en el futuro, cuando ustedes estén titulados, en Chile haya un mercado del carbono y haya también limitaciones a la emisión de dióxido de carbono equivalente, de gas de efecto invernadero. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ustedes definan un proceso industrial a realizar, cuando ustedes estén diseñando su próximo edificio, cuando estén trabajando, van a tener que tener en mente, oye, ¿podemos hacer esto? ¿Nos estamos pasando del límite de emisiones que nuestra empresa tiene asignado? Son cálculos que van a tener que hacer en el futuro. Además, nos estamos comprometiendo a que el año 2030, ¿se acuerdan que les dije que iba a haber un pic al año 2025 y después iba a empezar a bajar? Bueno, al año 2030 esperamos como país estar emitiendo no más de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. También estamos buscando reducir en al menos 25% las emisiones totales de carbono negro al 2030. El carbono negro es lo que sale, es como el hollín que sale de la combustión de combustibles fósiles. Nos estamos comprometiendo a recuperar 200.000 hectáreas de bosque, principalmente con nativos, y a forestar 100.000 hectáreas de bosque permanente y de aquello un 70% sea nativos. ¿Cómo ha ido avanzando Chile con respecto a las metas del Acuerdo de París? En este gráfico, que viene del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, o INGEI, podemos ver las toneladas de dióxido de carbono equivalente, estos son las emisiones de gases de efecto invernadero, por millón de pesos que hemos tenido desde el año 1990 a la fecha. Esto era importante antes porque nuestro país antes tenía una meta de emisiones que tenía que ver con la cantidad de dinero del Producto Interno Bruto. Ahora tenemos una meta que se llama fija, ¿verdad? Es una meta absoluta, que son este presupuesto de gases de efecto invernadero de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero ustedes pueden ver que en el año 1990 nuestras emisiones por unidad de Producto Interno Bruto, ¿verdad?, por millón de pesos, eran bastante más altas que al año 2016. Esto quiere decir que nuestra economía es más eficiente en carbono ahora de lo que era antes. Otra iniciativa global que seguramente han escuchado son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también es una iniciativa con la cual Chile se ha comprometido. Me voy a correr para que vean la diapo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible cubren 17 temas.
desde pobreza hasta el cuidado de los ecosistemas. Pero a diferencia del Acuerdo de París, esto es voluntario. O sea, los países se comprometen con estos objetivos, pero no están obligados a cumplirlos. Lo que sí se espera de ellos es que todos avancen en estas medidas. Y aquí les dejé destacados los objetivos de desarrollo sostenible que más tienen que ver con medio ambiente y sostenibilidad. Por ejemplo, salud de las personas, educación, agua, acción por el clima, energías limpias, ciudades sostenibles y una muy importante para todos los ingenieros que es la número 12, el consumo y la producción sostenible, en este caso responsable. Finalmente, les quiero mencionar algunos otros compromisos nacionales en tratados internacionales que son útiles a la hora de enfrentarse a ciertos conflictos legales y ambientales que se forman en nuestro país. El primero que les quiero mostrar es la Convención de Washington, que evita la intervención de parques nacionales y zonas protegidas para aprovechamiento comercial. Eso quiere decir que si alguien quisiera hacer una mina de oro en el Parque Nacional La Campana, eso no se puede porque el Parque Nacional La Campana está protegido por la Convención de Washington. Ustedes incluso, hay juicios en Chile donde la gente se ha ido a juicio para proteger un parque nacional o zona protegida con el argumento de la Convención de Washington y estos juicios han ganado. Otra convención muy importante es la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. Seguramente han escuchado que en la capa de ozono, cerca de nosotros, de donde nosotros vivimos, hay un agujero muy grande. Ese agujero realmente es un adelgazamiento de la capa de ozono. Y esta Convención de Viena es probablemente una de las convenciones más exitosas en la historia de los tratados internacionales, porque fue la que definió la protección de la capa de ozono. Y asociada a esta Convención de Viena está el Protocolo de Montreal, es la parte famosa de la Convención de Viena, que es el que regula el retiro de las sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Qué es lo que pasaba? Hay gases, los clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos y otros gases que destruyen la capa de ozono, que se producían y se consumían en todo el mundo. Lo que hizo el Protocolo de Montreal fue definir que los países, un camino para que los países empezaran a consumir y producir menos de estos gases. Y ahora todos los países que participan de esta convención reportan anualmente cuántos de estas sustancias han comprado, cuántas han usado, cuántas han producido, de forma que entre todos vaya bajando la utilización de estas sustancias. Asimismo, se promueve la invención de sustancias que cumplan las mismas funciones pero que no tengan el mismo impacto ambiental, como por ejemplo los refrigerantes. Finalmente, hay otro convenio muy importante que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que exige que al menos el 20% de cada ecosistema relevante se encuentre protegido, incluyendo los océanos, al 2020. Eso viene a este año. Esto no quiere decir que sea el 20% del territorio nacional. Si en Chile tuviéramos protegido solamente todo el espacio que hay desde Coyhaique al sur, tal vez tendríamos la cantidad de territorio suficiente cubierta, pero no estaríamos representando todos nuestros ecosistemas relevantes. La idea de este convenio es proteger cada ecosistema relevante. Y como Chile es un país muy finito, pero muy largo, tenemos muchos de esos ecosistemas. Eso es algo para lo que también tengan ojo, sobre todo cuando piensen en la instalación de una planta productiva, de un proceso, de un proyecto de construcción. Tienen que pensar, estoy en un ecosistema que sea relevante, esto está protegido. Todas estas cosas son importantes a la hora de definir un proyecto de ingeniería. Con eso hemos terminado la revisión de los convenios más interesantes a nivel internacional y en la próxima clase vamos a ver lo que está pasando a nivel nacional y cómo funcionan nuestras leyes.